Bien, damos inicio a esta audiencia vista pública al abrir la misma dentro del expediente 2988 del año en curso, formado por apelación de sentencias de amparo en la acción constitucional promovida por María Alicia Castillo Cartagena contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura de la parte y dará la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y además hará las advertencias pertinentes para el desarrollo respectivo de la misma audiencia. Tiene la palabra. Figura como acto reclamado en el presente amparo la resolución de 3 de agosto de 2015, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la amparista contra el fallo de 12 de marzo del mismo año, emitido por el juez sexto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, y en consecuencia confirmó la denegatoria del ocurso promovido por la postulante contra el Registro General de la Propiedad por haber cancelado la inscripción del derecho real de usufructo vitalicio registrado por donación a nombre de Marta Alicia, Ana María y Carlos Manuel, todos de apellidos Castillo Cartagena. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 29 de marzo del 2016, consideró: de conformidad con los artículos 703, 704 y 705 del Código Civil, el usufructo es un derecho real de mero goce, el cual implica el uso y disfrute de los frutos naturales y civiles que competen al bien mueble o inmueble usufructuado. Este puede constituirse por medio de testamento o contrato por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. El usufructuario, para obtener el goce total de la cosa usufructuada, precisa de un derecho de gestión, para lo cual el artículo 716 del Código Civil preceptúa que el usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708 del mismo cuerpo legal, derechos de los acreedores, pero todos los contratos que como tal el usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Lo anterior implica que el titular de un derecho real de usufructo puede enajenarlo, ya sea a título oneroso o a título gratuito, donación entre vivos, pero en todo caso los efectos de la enajenación, incluyendo la donación del derecho real de usufructo, terminarán cuando cese el usufructo. Y en el presente caso, el titular del derecho real de este último, José Miguel Borrayo Franco, ostentaba dicha titularidad en forma vitalicia y estando en vida, procedió a enajenar su derecho, donación, a favor del amparista y de Carlos Manuel y Ana María, ambos de apellidos Castillo Cartagena, por lo que al fallecer el donante cesó la condición esencial de validez del derecho real de usufructo, ya que estaba constituido como vitalicio y en consecuencia terminaron los efectos de la donación, el derecho real de usufructo de los donatarios. Al analizar los expedientes que sirven de antecedente al amparo, así como los argumentos esgrimidos por la postulante en su memorial de interposición, esta Cámara considera que la Sala, al emitir el acto reclamado, procedió en el ejercicio de su competencia, al confirmar la resolución de primera instancia, por haber considerado que con el fallecimiento del usufructuario donante terminaba el derecho real de usufructo de los usufructuarios donatarios, por lo que la cancelación registral de dicha inscripción era procedente y en consecuencia no se evidencia la violación de los derechos constitucionales denunciados. Este tribunal advierte que la denuncia formulada por la postulante por la vía del amparo expresa su inconformidad con lo resuelto por la Sala y no una vulneración a derechos fundamentales. De esa cuenta, el hecho de que lo resuelto no sea acorde a su pretensión no es motivo o razón suficiente para instar la presente acción constitucional, especialmente tomando en consideración que durante la dilación del proceso judicial que subyace al amparo, tuvo la oportunidad de ocurrir ante los órganos judiciales competentes para procurar la obtención de la justicia, agotando ante ellos todos aquellos actos encaminados a la defensa de sus derechos. Por esas razones, el amparo solicitado resulta ser notoriamente improcedente.
Lo anteriormente considerado evidencia la improcedencia del amparo porque no ha habido restricción ni limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan. No obstante, la forma en la que se resuelve la presente acción constitucional y ante la ausencia de sujeto legitimado para su cobro, no se condena en costas a la postulante, pero sí se impone multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Marta Alicia Castillo Cartagena contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. No se condena en costas a la postulante por la razón considerada. Impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Guillermo Homero Rosal Sea, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará en la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la expresión de sus alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Marta Alicia Castillo Cartagena, quien actúa con el patrocinio del abogado don Guillermo Homero Rosal Sea. Ambos compartirán el uso de la palabra según se me ha informado y le dejo el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, yo siempre pido vista pública para conjugar los principios de inmediación y de economía. En ese orden de ideas me justifico para la presente gestión. Ahora manifiesto el motivo de la acción de amparo. Motiva la acción de amparo porque se despojó a mi patrocinada del derecho real de usufructo contenido en el asiento número 4 de derechos reales de la finca 37.688, folio 130 del libro 1222 de Guatemala. Digo que se despojó porque mediante un documento espurio, más adelante a la conclusión de mi exposición voy a demostrar en qué consiste ese defecto sustancial del documento que sirvió de base para cancelar aquel usufructo vitalicio. Por eso hay violación a mi derecho real de usufructo, al derecho real de usufructo de mi cliente. Eso motiva la presente acción de amparo. También motiva la presente acción de amparo porque el propio registrador general de la propiedad rechazó, como dice en la jerga registral, suspendió la operación de aquella petición de cancelación porque consideró que, dice, está violando el derecho de otros usufructarios. Es decir, para el registrador general de la propiedad no procedía la cancelación de aquel derecho de usufructo. Sin embargo, al ser devuelto, inmediatamente lo vuelve a presentar el interesado que se usurpa la calidad de propietario cuando él es solo copropietario de un 25% del inmueble. Pero vamos al caso. Entonces, en esta segunda presentación dolosa, porque se alteran los números de presentación de los documentos, sí se opera
aquella cancelación. Esa actitud habilidosa no tiene fundamento. No tiene fundamento porque el documento con que se justifica, se pretende justificar, vamos a concluir en que no es idóneo para cancelar el derecho de usufructo. Se ha conculcado el derecho civil, el derecho registral y el derecho notarial con esa acción de cancelar el derecho de usufructo. Los tribunales en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia también omiten, y esto es muy importante, donde se viola el artículo 12 y 147 12 de la Constitución de la República, 147, inciso D, de la Ley del Organismo Judicial. ¿Por qué? Porque la Ley del Organismo Judicial ordena en el inciso, en el numeral D, en la letra D, ordena que el juzgador debe hacer valoración de la prueba y precisamente ni en primera instancia, ni en segunda instancia, ni en la acción de casación que conoció, de amparo que conoció la Corte Suprema, ignoraron, nunca valoraron la prueba presentada. Y esto viene a ser otra cita de por qué el documento original está defectuoso, que más adelante voy a concretar. Se viola entonces, al no hacer valoración de la prueba documental, se viola entonces el debido proceso garantizado en el artículo 12 de la Constitución de la República. Señores magistrados, el derecho real de usufructo de mi patrocinada, asentado, constituido en el asiento número 4 de derechos reales de la finca mencionada, fue violado porque no había sustento, no había motivo para precisamente cancelarlo. No había motivo porque precisamente el derecho real de usufructo que se supone que había enajenado a nuestro favor José Miguel Borrayo Franco, no se ha acreditado su muerte. Se acreditó la muerte del señor José Ángel Borrayo Franco. Esa es la cita que yo tengo pendiente desde el principio de mi exposición. Cuando se presenta al registro de la propiedad la certificación de defunción espuria de la muerte de José Ángel Borrayo Franco y se cancela nuestro derecho de usufructo, se está violando nuestro derecho y nos da fundamento a la tutela de la acción de amparo. No es lo mismo el dicho popular, chana que Juana, no es lo mismo José Miguel Borrayo Franco que José Ángel Borrayo Franco. Nosotros en este acto procesal estamos aportando, no lo habíamos conseguido antes, certificación original, no fotocopia, de la defunción de José Ángel Borrayo Franco sin ninguna observación. Presentamos certificación original. Los interesados han presentado fotocopia sin legalización. Otro vicio que tiene la operación registral. También nosotros estamos presentando una secuencia de cómo el registro de la propiedad fue cambiando la numeración en la presentación, en la solicitud original y sustituyéndolo con una solicitud de presentación del documento con otro número y en otra fecha, pero con los mismos documentos que fundaron aquella petición original que canceló nuestro derecho de usufructo. Por todo eso, señores jueces, pido que en auto para mejor fallar se admita como prueba tanto el certificado original de defunción como también la secuencia de cómo fueron cambiando los documentos en poder del registrador general de la propiedad. Motiva entonces el presente recurso de amparo la violación a los artículos citados 144, 66, 464,
468, 703 del Código Civil. En resumen, señores magistrados, sin perjuicio de mi exposición escrita que ya se presentó en la Secretaría, pido que se declare con lugar la presente acción de amparo y, en consecuencia, se dicte la sentencia que ordena a la Corte Suprema, que revoca la resolución de la Corte Suprema de Justicia y ordena al Tribunal, a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, revoque la sentencia impugnada, el acto impugnado. Gracias, señores magistrados. Buenos días, señores magistrados. Ante todo, muchas gracias por concederme esta vista pública que solicité. Como bien ha dicho el licenciado Guillermo Rosal, sea mi abogado, desgraciadamente la primera, segunda instancia también, en este caso la señora juez del juzgado sexto del ramo civil nunca consideró lo expuesto, simplemente vinculó una serie de artículos y rechazó el ocurso interpuesto porque el Registro General de la Propiedad simplemente violó el artículo 1128, en donde claramente dice que si un documento es ingresado sin tener en orden las normas y guías registrales, debe ser rechazado, devuelto a su solicitante. En este caso, efectivamente, no les cumplía, lo devolvieron y es una gran casualidad que 2 horas aproximadamente después vuelven a ingresar el mismo documento con la misma operadora, el mismo registrador auxiliar y en esta oportunidad operan la cancelación de mi derecho real de usufructo y el de mis hermanos. El hecho es que esta solicitud el señor Juan Carlos Castillo Garrido la presenta como propietario, simplemente pasando por encima, sin respetar el derecho de los restantes copropietarios. Por otro lado, viola las normas, el código de notariado, cuando realmente no indica su edad, sino pone yo mayor de edad. Entonces, cada quien puede hacer lo que quiera y eso no es correcto, está violando la ley desde un inicio. En el mismo documento no lo legalizan como debe de ser. Son 3 cosas a las cuales él faltó de inicio y el registro debió haber rechazado esto. Sin ninguna modificación, sin ninguna alteración al mismo documento, lo presentan, le dan otro número de ingreso, pero no se percataron que al hacer la manipulación interna en el registro, en la primera hoja y tercera hoja de ese escrito, le asignan un número que termina en 238781, el número de ingreso del documento, pero en la segunda hoja dejaron el número de ingreso anterior que termina en 234323. Eso definitivamente marca que ahí hubo una manipulación ilegal. Por otro lado, el señor Juan Carlos Castillo Garrido, como bien ha dicho el licenciado, para solicitar esta cancelación de usufructo ilegal, lo que hizo fue acompañar 2 certificaciones de defunción y de nacimiento extendidas por el RENAP, que es el Registro Nacional Civil de las Personas, pero da la casualidad que estas certificaciones marcan que la persona que ellos aducen falleció, la fueron a gestionar a Chinique, Quiché, diciendo que José Ángel Borrayo Franco nació, es originario en Chinique, Quiché. Eso dice el acta de nacimiento, mientras que el acta de defunción dice que él es originario de Guatemala. Hay contradicción, también dice que José Ángel Borrayo Franco es hijo de Santos Franco, originaria de Chinique, lo cual no es cierto, porque ya obtuvimos posteriormente a todos los documentos que se presentaron dentro de una investigación
después de pasar la primera y segunda instancia, yo pedí que se me aceptara una ampliación de amparo. Ingresé un memorial con la manipulación de los sellos. Hasta ahí desconocíamos que hubiese alteración y falsificación en los documentos que el señor Castillo Garrido adjuntó para la cancelación del usufructo, porque hace ver que como falleció quien constituyó el usufructo, automáticamente termina nuestro derecho real de usufructo, mientras que este derecho real de usufructo fue donado, fue enajenado en vida de esta persona. Es como que si yo tuviera un inmueble, si yo vendo este inmueble y yo muero posteriormente, la persona que me compró el inmueble no por eso pierde su derecho de propiedad, y el usufructo es un derecho real de propiedad que no puede ser cancelado sin una autorización judicial, y en este caso el usufructo fue cancelado ilegalmente. Es por esa razón que yo pido amparo a ustedes para que no se violen más nuestros derechos constitucionales. Todo esto se hizo con la finalidad de robarle, de quitarle su derecho de copropiedad a mi padre, que es un hombre de 93 años, quien es copropietario del inmueble del cual mis hermanos y yo somos usufructuarios, y en protección de una serie de delitos que se han cometido alrededor de este usufructo que ha sido cancelado. Nosotros hemos interpuesto ya varias querellas penales. Hemos denunciado ante el Ministerio Público toda esta manipulación y la falsedad en los certificados que acompañaron esta solicitud y con la cual cancelaron nuestro usufructo. Esto está siendo investigado tanto por RENAP, por el Ministerio Público, y en RENAP me han confirmado a mí que definitivamente sí hubo una alteración de documentos, una falsificación. Hicieron un acta incluso de notoriedad para hacer aparentar que quien falleció fue quien nos donó el usufructo, y con todo esto, en consecuencia, decir que nuestro usufructo termina porque murió quien constituyó el usufructo, lo que no es cierto, porque nosotros ya éramos dueños cuando todo esto sucedió. Definitivamente hay falsificación, hay manipulación. Yo quisiera suplicarles a ustedes que se dicte el auto para mejor fallar, para darme la oportunidad de presentar todos los documentos objeto y producto de una posterior investigación a todo lo que se ha dado, porque nos ha llevado mucho tiempo poder recabar la información, unir una cosa con otra, darle sentido a todo esto y el porqué de la cancelación del usufructo. Es todo. Muchas gracias. Bien, ahora corresponde el turno al Ministerio Público. Le dejamos en uso de la palabra a la señora fiscal Maritza Yesenia Castillo López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solicitante de la vista pública y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y de Exhibición Personal, se pronuncia al respecto del presente expediente. Se comparte la sentencia emitida por el Tribunal de Primer Grado Constitucional, siendo la Corte Suprema de Justicia constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio en la sentencia de fecha 29 de marzo del año 2016, en la cual deniega el amparo solicitado por la señora Marta Alicia Castillo Cartagena en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. En ese orden de ideas es necesario indicar que la autoridad recurrida ha actuado conforme a derecho al declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución de fecha 12 de marzo del año 2015 emitida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, toda vez que la misma se encuentra ajustada a derecho y en virtud de que, de acuerdo a las constancias procesales que en su momento tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Sala Tercera y la mismísima Corte Suprema de Justicia tuvieron a la vista, se pudo establecer el fallecimiento del usufructuario donante. Y de esa cuenta se estableció que el derecho real de usufructo había terminado por la muerte del usufructuario. De esa cuenta se procedió a la cancelación respectiva. En ese orden de ideas se establece que la autoridad recurrida ha actuado conforme a derecho y por lo que
no se ajusta a las peticiones del accionante no quiere decir que exista vulneración a derecho constitucional alguno. Aunado a ello, el amparo, dado su carácter extraordinario, no puede ser utilizado como sustituto de la jurisdicción ordinaria para revisar todo lo actuado en las constancias procesales, de donde se establece que la presente acción constitucional es improcedente. En ese orden de ideas, con todo respeto, se solicita a esta honorable Corte se declare sin lugar el recurso de apelación planteado y en consecuencia se confirme la sentencia de primer grado y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan de conformidad con la ley de la materia. Gracias. Se concluye la presente audiencia.